Hola a todos, mi nombre es Luis Valdivieso y voy a presentar y hablar un poco de lo que vendría a ser uno de los mayores arquitectos rusos del siglo XX, el cual fue Konstantin Melkinov, y en el que presentaremos una de sus obras llamada El Pabellón de la Unión Soviética, presentada en la Exposición de París en 1925. Como antecedente se podría mencionar que terminada la Primera Guerra Mundial cerca de 1918, esta exposición se había pronosticado presentarse en 1922, pero justamente debido también a problemas financieros fue esta que se retrasó y se tuvo que presentar a partir del año 1925, el cual también se conoce que fue ubicado en el área de exposición de los Campos Elíseos en Francia, y que también esta exposición se encontraba cerca de la explanada de los Inválidos, que como se ubica también en las imágenes presentadas, ha sido fuertemente conectado con lo que vendría a ser el puente sobre el río Siena, además de también no estar tan lejos, de hecho se podría decir a unas cuantas cuadras de la Torre Eiffel, que en este caso vendría a ser uno de los mayores atractivos turísticos de París y de Francia. Además, también se sabe que el pabellón de la Unión Soviética resultó ser uno de los pabellones más atractivos de toda la exposición, y justamente se convirtió en un símbolo de movimiento constructivista ruso, el cual justo se explotaba en su mayoría o tenía su auge en estos años. Además, se puede hablar un poco de una estructura temporal, ya que no iba a durar tanto tiempo, sino que iba a ser construido y en este caso demolido pasada la exposición. Además, también se puede reconocer su influencia, que resulta aún así significativa, y a partir de su presentación estaría perdurando. ¿Por qué? Porque justamente la ubicación la que tuvo, que se podría añadir que estuvo cerca tanto al Gran Palacio y al Palacio Petit, fue que estos espacios también destacaron dentro de una de las mayores épocas bellas de Francia. Y además no olvidarnos también del sector que es el complejo de los Inválidos, que también fue resaltante en esos tiempos, ya que se reconoce que se encuentra ahí, en este caso en un cementerio, en el cual se ubica el cuerpo tanto de Napoleón Bonaparte, que fue un emperador que justamente dominó gran parte de lo que vendría a ser el pasado histórico de Francia, además de pertenecer a uno de los lugares más emblemáticos de todo París. Ya hablando un poco más del análisis formal del proyecto, en este caso ya vemos que eligió un poco el lenguaje de figura abstracta y sencilla, ya que justamente ya buscaba representar un poco más el orden político de lo que vendría a ser la Unión Soviética y el régimen que estaba siguiendo, y justamente cuenta de 4 características o 4 puntos importantes justamente que sirvieron para su desarrollo, en el cual tenemos tanto la abstracción geométrica en el sentido de todo el proyecto, la funcionalidad que no se podría dejar de lado, y además siendo resaltada por el constructivismo, el uso de materiales industriales como un espacio abierto, y además también mencionar un espacio dinámico dentro del proyecto. Y adicionalmente, ya hablando de las presentaciones, tenemos que en las imágenes buscamos ver cómo se aprecia esta sucesión de grandísimos ventanales que se encuentran rodeando ya la figura rectangular de todo el proyecto, justamente siendo las más resaltantes justamente situadas, debido a su mismo objetivo que buscaba expresar y dar a conocer la exposición interna de los espacios. Ahora, también esto se encuentra dividido a su vez por una escalera, que justamente eleva desde el primer piso hasta un segundo nivel, que justamente termina estando sin techo. Y también cómo esto se refleja en los ideales y las influencias del movimiento constructivista. Siguiendo ya en el desarrollo del análisis espacial del mismo pabellón, se pueden presentar el uso de formas simples como cubos para los muros, además de cilindros que se ubican en las estructuras, resaltando claramente una forma de geometría estética moderna, ya que hacía también reflejar un poco la influencia de la vanguardia rusa. Además, tenía áreas de exposición que justamente demuestran espacios sin ocupar, y en la segunda planta ya vendría a estar ubicada una azotea, y en la cual solamente se llegaría por medio de la escalera, y además dividiría a todo el proyecto en dos, haciendo este recorrido un poco más rápido y accesible para los visitantes. Justamente en el centro se destaca una torre alta que justamente sostendría lo que vendría a ser la bandera soviética, el cual sería un punto resaltante o atractivo resaltante
justamente rompiendo con este volumen pesado que se ubicaría en los primeros pisos. Ahora, al incorporar también pasillos y estructuras abiertas, se podría ver cómo se intenta conectar o buscar una envolvencia general en todo el proyecto, generando también parte de recorrido y espacios abiertos para que se pueda observar también desde la parte externa del proyecto. Ahora, como cuarto punto, ya entraríamos un poco ya más a la construcción y materialidad que presentaba el proyecto, y justamente tuvo una construcción principalmente hecha en madera contrachapada, justamente un material que en este caso sería económico, ligero y fácil de utilizar, justamente permitiendo al arquitecto esta libertad para crear formas tanto geométricas como únicas para que terminen de transmitir justamente la composición final del proyecto. Y en la base de la imagen central, que en este caso tenemos en la presentación, podemos también ver cómo la estructura se asemeja a dos espacios, en este caso ortogonales, entrelazados, justamente en el cual se ven completamente huecos. Y en la parte de su interior también cómo presenta también un gran reto de construcción, porque justamente se tenía que construir todo este proyecto en un mes. Y al ser presentado como un proyecto nuevo y dinámico, se presentaron algunas dudas en un inicio de cómo podría ser construido, y al final es justamente el hecho de utilizar algunos materiales de fácil acceso permitió que en este caso permitió que se pudiera traer estructuras ya no del mismo París, sino ya trayéndolos en este caso del país de origen, que sería de Moscú, ya hecho justamente para armarlo ya dentro de la exposición. Y justamente esto facilitó en este caso el trabajo, siendo uno de los primeros proyectos en terminarse o en construirse en toda la exposición, y en el que se resalta el tiempo de construcción, que justamente fue de un mes, y además se necesitaron solamente 10 trabajadores para poder concluir la construcción. Y ya como un último punto vemos ya en el análisis conceptual, que justamente viene a expresar tanto el constructivismo ruso que resaltó tanto en esta época de la aparición de la Unión Soviética, justamente para dar a conocer el poder y en este caso ejemplificar esto a los demás países, justamente teniendo como chance la exposición internacional en París, haciendo que a nivel de proyectos y a nivel de arquitectos nuevos puedan conocer también cómo en este caso se estaría trabajando con esta nueva política o nuevo orden. Y a nivel personal de lo que vendría a ser ya el arquitecto, ya en este caso incentivar la búsqueda de construcción con nuevas formas y además generando un poco más de dinamismo en las arquitecturas, justamente resaltando uno de ellos, Le Corbusier, el cual fue uno de los que asistió en esta exposición y fue uno de los que le llamó más la atención el proyecto en este caso construido por Melnikov, y justamente también apoyando el hecho de la materialidad, ya que en este caso resaltó tanto su materialidad de acero con vidrio y hormigón. Y justamente esto hizo que el arquitecto Melnikov se preocupe un poco más de la plasticidad del proyecto y además de la expresividad del proyecto, siendo también algo ya novedoso para la época y la exposición, que justamente buscaba expresar el poder del mismo país, o en este caso de la misma nación, justamente para hacer propaganda en el mismo lugar, justamente para que sea mucho más vistoso y más atractivo para todos los visitantes o arquitectos o constructores de la época.